Es un gusto para mí saludarles y participar en este primer Congreso de Ciencias Económicas y Sociales. Gracias a la Universidad Autónoma de Nariño por extendernos esta invitación. En este caso vamos a presentarles lo referente a las características productivas, artesanales y de servicios en las entidades solidarias artístico-culturales para Córdoba y Sucre, en representación de mis compañeros Abraham Reyes, de Luisa Verástegui y mi persona Martelena González. Nuestra investigación propende por describir aquellas características que comprenden la productividad artesanal y los servicios ofertados por estas entidades de economía solidaria en los departamentos de Córdoba y Sucre. Esta investigación tiene las características descriptivas, no experimental, de corte transversal. Fueron estudiadas durante el 2019 y los instrumentos utilizados fueron la encuesta del CIEA, que es el sistema en Colombia para todo lo que tiene que ver con la caracterización artesanal, y además con un instrumento también utilizado para las entidades solidarias de Alfaro en España. Bueno, es para todos conocido que existe una necesidad de reestructuración de algunas formas productivas actualmente en relación con el servicio y en relación a las distintas limitaciones que tienen las comunidades. Las comunidades nuestras, tanto en Córdoba como Sucre, son departamentos justamente con muchas características artesanales, con mucha claridad y mucho talento en la parte cultural y artesanal, pero ese sector solidario que está llamado, según Ascunce, a ser un modelo creativo, debe tener en sí misma una práctica transformadora, una práctica que permita concederle a las personas en sí mismas esa posible resolución de sus necesidades, y que esas capacidades y ese trabajo estén muy por encima de lo que nosotros dentro de nuestra economía tradicional tenemos como capital y su acumulación. Entonces, este modelo solidario, que es en el que hemos trabajado, reivindica esa economía como medio y no como fin, y un medio utilizado en términos comunitarios para realizar transformaciones sociales, económicas y productivas en pro de las comunidades. También nosotros nos basamos en Monroy, Peñuela y Pérez cuando hablaba de que los mercados nacionales y locales debían buscar externalidades positivas para contribuir a la sostenibilidad con preservación, con conservación dentro de toda la escala de la producción y en toda la interacción con el medio ambiente. Todos nosotros sabemos que estos factores son fundamentales, pero estos no se pueden lograr si no hay ese empoderamiento de la población que se convierta en la gestora de su propio progreso y del desarrollo que se pretende realizar. Por esta razón, también dice el Ministerio de Cultura en nuestro país en colombiano que lo solidario y lo artístico-cultural debe ser importante no solo en términos sociales y socioculturales en sí mismas, sino también que deben fundamentarse dentro de lo que nosotros tenemos en nuestro país como la economía naranja. Ese objetivo entonces fundamental de nosotros en este trabajo ha sido precisamente describir esas condiciones de las entidades en aspectos productivos, en sus actividades desempeñadas, en sus materias primas, la forma como son, cómo las adquieren, y asimismo esos principales servicios que las organizaciones socioculturales tienen en función de estos dos departamentos que antiguamente, históricamente, eran llamadas sabanas de Bolívar. Entonces, si mencionamos los factores productivos en las organizaciones solidarias, podríamos decir, según Mora, que existen una tradición que viene de comunidades primitivas, una autoridad que también viene de un tipo de formación socioeconómica y el mercado capitalista en sí mismo. Sin embargo, cuando definimos esa economía solidaria, estamos hablando de esas organizaciones empresariales que son tanto gestionadas como emprendidas por esas personas que son poseedoras del factor económico de la misma comunidad y también tienen como objetivo satisfacer esas propias necesidades.
Finalmente, analizaremos los resultados. Las variables productivas estudiadas en cuanto a las variables referente a la actividad artesanal denotó que el 34% de esos encuestados no solo deben vivir de esa actividad, sino que necesitan otras para poder subsistir. Y el 18% hacen la coordinación de ese proceso productivo y solamente un 5% son aquellos que tienen como base primordial la realización de solo una actividad del producto. En cuanto al diseño de los mismos, se cuenta cómo es de importante para el caso artesanal el diseño propio, esa creatividad que se convierte en un activo propio de ellos, y solamente últimamente ya se nota una influencia de sugerencias de clientes y de sugerencias de un diseñador. Y por supuesto, pues no puede faltar aquellos que también hacen o realizan búsquedas en internet. En cuanto al tipo de materias primas de la elaboración de los productos, pues predominan las materias primas de uso vegetal, le siguen las sintéticas, porque últimamente hay una combinación de esos elementos dentro de la productividad, y en menor escala, especialmente aquellos que se encuentran dentro de las zonas costeras, pues utilizan las de origen animal, pero ya bajo algunos lineamientos que le han dado las autoridades representativas de la parte ambiental para el uso de materiales que no dañen el medio ambiente. La materia prima es adquirida en su mayoría al detal y la recolección es en menor escala, debido a que solo algunos pocos se encargan también de producir el material, y al por mayor y a grandes cantidades solamente un 32% de la población. En relación con el oficio, en los lugares donde se realiza, pues la mayor parte de ellos son arrendados. El 21% de ellos lo realizan dentro de la vivienda, otro 14% en otro lugar de la vivienda misma, cercano. El 3% trabaja, pero a la vez también desarrolla otras actividades. El 14% tienen espacios comunitarios fuera de la vivienda. Y como les mencionaba, solamente un 4% es aquel el encargado de tenerlo dentro de una parcela. El 17% realiza la producción y la elaboración de las materias primas, el 36% elaboración de productos terminados, el 8% presta unos servicios adicionales, hay una coordinación del proceso productivo y hay tareas específicas en la elaboración del producto. Terminado el artesanal y revisando la parte cultural, pues se nos permitió determinar que las entidades estudiadas, artísticas y culturales, se dedican a artes escénicas, a festivales, a artes visuales y, como ya lo he mencionado durante toda la exposición, en la parte de artesanía. Esto teniendo en cuenta cuál es la definición que tiene la UNESCO para las industrias de ámbitos culturales y artísticos. Bueno, y ya hablando de la variedad de la caracterización al interior de las mismas entidades u organizaciones, tenemos compositores, cumbiamba, danza, folclore, declamación, poetas, redes de canto, oralidad, artes escénicas, pitos, tambores, aspectos literarios, de turismo y cultura combinados, de historia cultural, del carnaval, y hay una representación muy especial dentro de nuestro territorio que es catalogado también como patrimonio cultural, y son los denominados cuadros vivos en uno de los municipios que se llama Galeras. También se determinó que mayormente están ofreciendo otras ejecuciones de proyectos en las que intervienen diversos actores, es decir, que la finalidad básica de su actividad está fundamentada en proyectos y a algunos servicios de asesoría y de promoción, especialmente para eventos. Entonces tenemos las primeras conclusiones. La primera de ellas es que las organizaciones artístico-culturales estudiadas, donde se encuentran también las artesanales, son realmente gestionadas desde el representante legal, y si hay una colectividad que las conforma o una gremialidad. Sin embargo, si bien existe coordinación, no se observa entonces que haya una dependencia económica de esa actividad principal objeto de la creación de las entidades, sino son más bien complementarias, debido a, como les indicaba al principio,
las mismas limitaciones en las que se encuentra el sector. Si bien muchas están tratando de sobrevivir en ese esfuerzo colectivo, en su composición, sí se referencian esas economías productivas y familiares con algunos factores sinérgicos. Sin embargo, esa adquisición de materia prima al detal les resta a la hora de establecer precios, por supuesto, un trabajo de economía de escala, y esos integrantes que poseen ese activo del que tanto pues les mencioné, que se llama el talento y la creatividad, esta se tiene que estar constantemente adaptando al mercado. Y por supuesto, entonces se notó dentro de la investigación que falta un encadenamiento de esa cadena de valor y un afianzamiento y un desarrollo de un trabajo colectivo mucho mayormente cohesionado. Este mismo fenómeno dentro de las artesanías se vislumbró dentro de las entidades culturales que ya mencioné, que son ricas en gran manera, debido a que esa gestión que tienen que estar realizando de proyectos casi siempre es en términos de contrataciones con lo público, ya sean de carácter regional y de carácter local, porque no existe esa, digamos, productividad para que sea realizada en un carácter nacional. Entonces, estas limitaciones estudiadas pues dan lugar a la posibilidad de no alcanzar a unos mercados internacionales, tampoco a tecnificar los lugares de la oferta, debido a que pues los mismos sitios en las que realizan son sus sitios propios, sus sitios de vivienda, y por lo tanto eso resta muchas de las cosas que pudieran realizarse, digamos, a un nivel un poquito más tecnificado y por lo tanto mayormente productivo. ¿Cuáles fueron las recomendaciones en nuestro caso después de hacer ya la investigación detallada? Como existe una alta intermediación entre el productor cultural, artístico, artesanal y la llegada del producto hasta el consumidor final, existe esa dependencia del sector público y existen pocos estímulos financieros y una inadecuada tecnificación de la oferta. En consecuencia, se requieren líneas de investigaciones que pues para el caso colombiano están digamos fomentados en algunos organismos de tipo solidario nacional y de entidades reguladoras a nivel nacional, una línea de investigación que permita la integración sectorial con el fin de que haya un desarrollo gremial, un desarrollo de productividad y de redes. Después de esta investigación, junto a otras que se dieron a lugar dentro de un proyecto denominado de la misma manera, es decir, un proyecto artístico-cultural de este sector en Córdoba y Sucre, se pudieron realizar desde la investigación algunas publicaciones y también algunas presentaciones a nivel departamental y local que dieron lugar a la facilitación de otro proyecto, un proyecto que ahora a continuación de este podrá en evidencia la importancia de trabajar más en estos aspectos culturales aún dentro de esta pandemia, y con ello inclusive de hacer para efectos de su visibilización otro tipo de proyectos que incluyan también la parte de digital y otra serie de elementos que permitan dar a conocer mejor este gran sector que aporta tanto para la sociedad. Muchas gracias por su atención y estamos pendientes de cualquiera de las inquietudes que tengan respecto de esta investigación para ponerla al alcance de todos.